Empezaremos. Como dice Liliana cada semana en estos encuentros de Ahad, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todas partes del mundo a un otro encuentro de Ahad. Hoy Liliana y Marcelo están participando en una fiesta con sus amigas y me demandaron que tome sus lugares otra vez. Como ya sabéis, mi nombre es Jake Konak de la Federación Sefaradí de Palm Beach en Florida, Estados Unidos. Hoy vuestro balbay es el profesor Dr. Shmuel Rafael de la Facultad de Estudios Judíos de la Universidad Bar Ilan y director del Instituto Salty de Estudios Ladinos en la universidad también. Él estuvo muchas veces como balbay y también musafir en nuestros encuentros de Ahad. Su musafira Alegra Amado es la directora de Lenguas de Extranjeros en el Departamento de Radio de la Corporación de Emisiones de Israel, CAN, y es responsable del programa CAN Ladino con Covizarco. Como el profesor Rafael, Alegra no es extranjera en este programa. Ella era balabaya y también musafira en estos encuentros. El sujeto, como dicho Zamir, de hoy es que nos van a hablar es nuevos proyectos para adelantar el ladino. Ahora va a dar el micrófono y el ecrán al profesor Rafael. Burun, profesor. Shalom y buenas tardes, buenos días a todos por todas las partes del mundo. Me alegra mucho de estar aquí y presentar el Instituto Salti para los Estudios de Ladino y al mismo tiempo de presentar también aquí la Autoridad Nacional de Ladino que está presente aquí con Alegra Amado. Alegra y yo laboramos juntos durante mucho tiempo para adelantar los proyectos de la Autoridad Nacional de Ladino. Como bien sabes, yo estuve como director encargado de la autoridad por durante más de 2 años y medio. Desde aquel momento que pasó de nuestra vida la profesora Tamara Alexander, me llamaron y me dijeron si yo puedo ser el director encargado de la autoridad y lo hice con mucho gusto durante los 2 años y medio. En estos años nosotros teníamos una variedad de discusiones o muchas discusiones. ¿Cuál es el futuro del judo español? ¿Cuál es el futuro del ladino? Y cómo la Autoridad Nacional del Ladino puede asegurar un futuro para la nueva generación de los israelíes que nacieron aquí. A veces tienen una buena conexión familiar con el ladino, a veces no tienen un interés y les gusta de estudiar y conocer más la historia de los sefaradíes, la literatura y muchos aspectos de esta cultura sefaradí. Y durante los meses que laboramos en juntos, me vino a mí la idea puede ser que nosotros tenemos de cambiar, de trocar un poco el sistema de pensamiento y abrir un curso dedicado especialmente para la nueva generación, que sean estos jóvenes como agentes, agentes de cultura que van a tener la posibilidad de adelantar más y más los proyectos, mismo si vienen de una casa sefaradí o si no vienen de una casa sefaradí. Este curso se realizó en el Instituto Salti durante el año académico de 2024 y 25. Se escapó en el verano de 2025 y los estudiantes de este curso tenían como proyecto final de presentar un proyecto que sea bien serio, interesante, que va a tener la posibilidad de influir mucha gente
y de atractar mucha gente a la cultura de ladino. Y cada uno de los estudiantes, de los 15 estudiantes que llegaron al último, digamos, al final de este curso, cada uno de los estudiantes tenía de presentar un proyecto. Hoy vamos a hablar un poco de los proyectos, lo que, digamos, lo que salió, lo que nació, lo que quisieron adelantar los estudiantes, la visión que tenían estos estudiantes jóvenes, que a veces los jóvenes vienen con una visión, con un modo de pensamiento un poco diferente de lo que nosotros estamos pensando. Y era muy interesante de ver y conocer lo que ellos piensan sobre el futuro del ladino. Aquí quiero presentar mi musafira y no sé si es correcto de llamarla musafira porque Alegra Amado al mismo tiempo también puede ser la balabaya y yo puedo ser el musafir o en contrario, nosotros vamos a jurar entre nosotros, entre musafir y balabaya. Ama quiero dar la palabra a Alegra que nos explica un poco las novedades de la Autoridad Nacional de Ladino, porque Alegra hoy en día es la encargada de proyectos en esta autoridad y cómo ella ve las cosas del punto de vista de una directora que está encargada especialmente en estos proyectos. Bueno, shalom a todos. En primero de todo, quiero decir que, como dijo el profesor Rafael, laboramos juntos durante 2 años. Tuvimos una labor muy eficaz, me parece, y vamos a continuar a laborar juntos. Esta misión no se terminó de ainda y vamos a continuar a adelantar lo que es nuestro buto en realidad, es adelantar esta cultura y como dijo el profesor Rafael, llevarla a los más jóvenes de nosotros. Cuando hablamos de jóvenes, en realidad estamos hablando de gente que tienen 40 años y más. Para nosotros, los latinohablantes, estos son los jóvenes y estos son los que van a llevar esta tarea, esta misión a la nueva generación. Y por esto decidimos de abrir este curso. Era la idea del profesor Rafael y cuando me habló de esta idea que tenía él, a mí me pareció que era una excelente idea y adelantamos este proyecto con la colaboración de la Autoridad Nacional del Ladino y y la Universidad Barila. El proceso de elegir a los estudiantes fue un proceso muy interesante de mi punto de vista y realmente conocimos mucha gente, conocimos más de 15 personas que al final decidimos de elegirlos de entre muchos más que se adresaron a la universidad para hacer este curso y lo que buscamos es gente que pueda que tiene algo con varios, diversos campos de actividades. Y encontramos gente que lo que hace es ser guía, es guiar musicólogos, maestros, realmente de muchos campos de la vida que se interesan a la cultura porque oyeron a sus madres, padres, porque oyeron a sus nonas, a sus abuelas que hablaban la lengua y que de alguna manera eh, eran atados al latino y a su cultura. Entonces, después de este proceso largo de elegir a la gente, ya teníamos un grupo bien variado y muy interesante, me parece, que con cada
día de cursos, sus intereses puso más y más. Y aquí tenemos a Ariel Lázaros, uno de los participantes, que nos puede dar el testimonio de cómo este curso desarrolló. A mí me parece, profesor Shmuel, Rafael, que realmente el curso fue muy interesante y a la fin del cuento llevó a proyectos muy interesantes que vamos a hablar de ellos seguramente. Sí, tenemos otro un poco de tiempo para hablar sobre los proyectos. Me quiero dar a la gente de conocer lo que pasó en este curso, porque estamos hablando de un curso que duró un año académico, quiere decir 28 encuentros semanales, 14 en el primer semestre y 14 en el segundo semestre. Y no olvidas que 2025 estuvimos aquí en Israel en un año de guerra y no una vez, sino unas cuantas veces teníamos de cortar las lesiones, de ir abajo a los refugios, de salir de las clases porque teníamos alarmas y más y más. Y aún esto continuamos y los estudiantes vinieron cada semana, día de lunes, a las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Empezaron latino, empezaron cursos de la historia, de la literatura, digamos, de la música sefaradí, todos los aspectos relacionados con la cultura sefaradí para darlos a ellos la oportunidad de entrar y conocer más el campo de ladino porque es bien entendido que hoy en día el campo de los estudios de ladino es, digamos, es muy, muy detallado. Hay una bibliografía bastante grande con volúmenes de libros. Hay artículos que se publican en todo el mundo académico. Hay proyectos que se realizaron en muchas universidades, no solo aquí en Israel, sino fuera de Israel. Y todo este material teníamos de traer y aportar a los estudiantes para darles la posibilidad de conocer. Y ellos vinieron, digamos, con una sed enorme para beber más y más y más y conocer digamos, los campos de estudio y lo que se está haciendo en todo el mundo académico. Y para nosotros, como, no sé, como profesores, como dirigentes de este proyecto, eh, fue una sorpresa porque no teníamos la esperanza que van a venir gente que de verdad son jóvenes, como dijo Alegra, que tienen 40 años y están dejando los laboros porque vinieron por la mañana, estuvieron con nosotros el día entero, están con nosotros y tienen un interés enorme para adelantar el latino porque están viendo digamos, el futuro del latino como si fuera vuestra responsabilidad. Y esta es una cosa muy interesante que alcanzamos en este curso. Hay que decir aquí que la Autoridad Nacional de Latino ofreció una beca para cada de los estudiantes para que esté con nosotros. Y cada uno que escapó los estudios, si escaparon todos, va a recibir por parte de la Universidad de Bar Ilan, del Instituto Salti, eh, un diploma diciendo que él escapó los estudios de ladino en el Instituto Salti en un proyecto en juntos con la Autoridad Nacional. Alegra estuvo con nosotros, no una vez, sino muchas veces durante el año académico y nos acompañó en este proyecto para ver de cerca lo que están haciendo los estudiantes. Ahora vamos a dar la palabra a Ariel Lázaros.
Ariel Lázaros fue uno de los estudiantes en este curso tan especial. Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor Rafael. Estoy muy bien y estoy muy contento de estar con ustedes aquí. Si puedes hablar con Sí, una voz más más, alta porque no te más están alta. oyendo bien. Ok, y ahora es mejor, ahora más alta. ¿Me estás escuchando bien? Yo te estoy escuchando, pero hay gente aquí que me están haciendo signos que no están oyendo bien. Bueno, está bien. Eso lo voy a arreglar. Bueno, ahora me está escuchando muy bien, creo. Sí, Ok, entonces, merci mucho, profesor Rafael, y alegra, es para mí un gran honor estar aquí con vosotros. Eh, entonces, mi nombre es Ariel Lazarus, como el profesor me introdució, y yo soy un músico, compositor y guitarrista, y me ocupo de la cultura judía sefardí ya más de 2 décadas. Aunque grandecí en Israel, mi doctorado lo dediqué a mi nono Abraham Benisso, que era Hazán del Cal de Gibraltar. Y por su camino me descubrí por la primera vez los piutim tan hermosos de la Jaquetía, y también canciones de ladino que le gustó a cantar. En tiempo de fiesta y en los hagim, en la sinagoga. Cuando empecé a ser músico, entendí que no estoy en este campo solamente por la expresión personal, sino también porque en mi familia hay una historia, cultura que es importante para mí seguir contando. Y en este camino estoy marchando. Y así me encontré naturalmente en la nueva maravillosa programa de Instituto Saltí del Ladino, el próximo generación, Ladino Adoraba, y aquí estoy. Ahora voy a dar una explicación sobre mi iniciativa, que era parte de este programa, una iniciativa de formar como servicios conciertos de Kabbalat Shabbat en ladino. rega. Un Ok, punto, sí, Ariel. sí, Quiero sí, decir aquí una cosa que a mí me parece muy interesante. Hay aquí gente que nacieron en las comunidades de ladino hablantes. sí, Vivían en las comunidades donde el latino era parte de la vida diaria y hablaban latino en las casas y fuera de las casas, en los cales y más y más. Aquí estamos viendo un joven israelí, nacido en Israel, que nunca tenía la posibilidad de hablar latino en su casa. Y él viene con un interés y con un latino mezclado un poco con español. Esto no nos importa porque hoy en día debemos de abrazar, de aceptar, de traer ante nosotros todos aquellos jóvenes que tienen un interés para el latino. Ama, esto es el fenómeno que estamos hablando. Como Ariel, hay otros 14 estudiantes jóvenes que están alrededor de los años 40, que vienen con un latino o español o jaquetía, unos más buenos, unos menos de Ariel. Bueno, esto no nos importa. Y lo que a nosotros sorprendió mucho es que sí, hoy en día hay jóvenes con un poco de esfuerzo, van a hablar, van a meldar, van a escribir textos en ladino. Eso es un fenómeno que no lo esperábamos antes, digamos, 10, 15 años. Y puede ser que debemos de buscar y continuar en este camino de meternos en el camino de buscar más y más jóvenes. Estamos viendo
hoy en Israel un fenómeno, porque vienen a nuestro instituto en Bar Ilan, vienen jóvenes y nos dicen, bueno, yo no hablo el ladino, ama me engrandecí con una nona que hablaba el ladino. Me engrandecí con un nono que me hablaba un poco de ladino. Y tengo un escariño para la música. Y tengo un escariño para las comidas y el guisado sefaradí. Esto es lo que nosotros debemos de hacer y me parece alegra que esto es también el voto de la autoridad nacional de buscar, de topar a estos estudiantes y hacerlos entrar a vagar a los círculos de latino. Bueno, Totalmente. continúa, Ariel. Bueno, creo que es una fenómeno muy importante y como crecimos en Israel, cualquier años que solamente hablamos hebreo y solamente teníamos una cultura, una televisión y ya creo que hay en los últimos 20 años esta pasión para descubrir los raíces de la familia y creo que la casa sefardí es tan hermosa y con tanta riqueza que yo puedo entender por qué gente como yo quieren venir al Instituto Saltí y empezar más. Entonces ahora voy a hablar un poquito del proyecto de Kabbalat Shabbat. ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Entonces, yo, Baruch Hashem, como un músico, hice varios conciertos de Kabbalat Shabbat en mi vida, pero me da mucha razón hacer una Kabbalat Shabbat dedicada exclusivamente al ladino. Por causa que la lengua del ladino se va desapareciendo como lengua hablada, aunque ella trae con ella, como dijimos antes, una riqueza cultural, musical y espiritual de gran valor. Pocos de las generaciones nuevas en Israel la conocen o sienten una atadura con ella y estamos hablando del público general. Una de las maneras más hermosas para acercar la cultura del ladino al público nuevo es por medio de una experiencia emocional y comunal, como la Kabbalat Shabbat. Los Kabbalat Shabbat Kabbalat son... Shabbat, para aquellos que no entienden el Sí, hebreo, es un acto, una ceremonia de recibir el día de Shabbat. Antes que entre el Shabbat, hacen aquí en Israel unas ceremonias sí. familiares de unos grupos cerca de la mar, al lado de no sé, centros comunales, centros centros Espacios culturales públicos. Sí. de ciudades y más, para recibir el día de Shabbat. Estos Kabbalot Shabbat, estos actos de Kabbalat Shabbat, de recibir el día de Shabbat, se hacen con música, con textos, con lectura de textos y más. Sí, entonces como el profesor Rafael explicó, es un ritual muy popular en Israel. Pero sabe que solamente algunos saben que este ritual nació en los círculos de los mekubalim, los mekubalistas y paitanim, sefarditas de los explosivos de España que establecieron en Tzfat, en Safed, en el Galil, un lugar de piyut y pensamiento judío. Por ejemplo, Rabbi Yosef Karo, que vino de Toledo en el siglo XV, y Rabbi Shlomo Halevi Alkabetz, que vino de Salonik en el siglo XVI, y escrito un muy famoso piyut. Te lo voy a tocar. לך דודי לי קראת קלה בני
שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה. Entonces, ustedes conocen el Leja Dodi, escrito por Shlomo Alevi Elkabetz, un rabí que era hablante de ladino de Salónico. Los Mekubalim de Tzfat, en efecto, adelantaron el sionismo, el sionut, porque hicieron aliyah y vieron su aliyah como una misión muy espiritual para despertar la Shejina. Despertar la Shejina que traiga la Geulá. Y en esta práctica la Kabbalat Shabbat fue muy central. Ellos salían al campo y cantan para la Shejina, para la Kalá, que venga y trae su luz para Eretz Israel. En nuestro Kabbalat Shabbat de ladino vamos a dar un kavod, un respeto a los Mekubalim que formaron este ritual y vamos a cantar piutim de ellos que tienen famosas traducciones al ladino. Por ejemplo, Ya Ribon Olam de Rabbi Israel Najara, que tiene una traducción muy bonito, Ya Señor del Mundo. Señor del mundo, siempre y siempre, ya Señor del mundo, siempre y siempre, tú sos el rey de los reyes, ya Señor del mundo, siempre y siempre. Va a tener que venir al concierto para escuchar todas las canciones. Ahora, aparte de los piutim que son un poquito raros para el público, vamos a cantar cantigas más colá y más famoso en ladino para que la gente pueda cantar con nosotros. Ahora voy a decir algo sobre la cantadora y los musicantes que van a participar en este proyecto. Son de la Orquesta Israeliana de Ladino, un grupo musical que yo formé en Jerusalén para dar una casa musical que ayunta musicante profesional, manseveria, muy jóvenes, de varios lugares para promover el futuro de la música ladino en Israel. Ahora vamos a ver un video de la orquesta y de la cantadora de una canción que yo topé en un libro de Shoshana Vaich Shachak y lo arreglé, hice un arreglo musical para mi orquesta. Una canción que a mí me gusta mucho, Los Dos Janinos. Entonces voy a poner el video. ¿Está escuchando? Sí. Como la luna y el sol, duerman
Merci mucho. Bravo, Ariel, bravo, Sí, merci bravo. mucho. En este arreglo tienen también una versión más europea del cante y una versión del mekam más turco. Así que eso parte de mi trabajo, enseñar estas conexiones de varias partes del Mediterráneo con la música de ladino. Y entonces, ahora podemos contar que vamos a inaugurar el proyecto en el Instituto Saltí, en la biblioteca bonita del instituto, en la Universidad de Barilán, en el 23 de enero, y todos son invitados. Y para que no puedan venir, también voy a poner junto un libro con los piutim, coplas y canticas para acompañar los Kabbalot Shabbat. Y ese libro va a estar también disponible en la página de internet de la Autoridad Nacional de Ladino. Entonces, merci mucho por esta oportunidad, tomar parte en este programa, por esta colaboración. Es muy emocionado para mí y te mando muchos cariños de aquí y semana buena, besorot tovot y si tienen Bravo, bravo, cualquier... Ariel, Ok, Reushita, buena que gracias. tengas con este proyecto. Merci mucho. Y aquí vale la pena explicar un poco que cada uno de los proyectos que los estudiantes vinieron con las ideas de realizarlo en el futuro, tenía que pasar un comité por parte de la autoridad y por parte del Instituto Salti. Y en este comité vinieron los estudiantes con las necesidades económicas. Por bueno, es muy bueno de venir con ideas, ama cale de ayudarlos un poco de modo económico, de darles las posibilidades de cobrar los gastos que tienen, porque aquí en este proyecto, por ejemplo, hay gastos, hay músicos que cale traerlos, hay una Composiciones. brochura, un folletón que hay de publicarla, hay de escribir las notas y distribuir las notas. Aquí hay mucho labor para pararlo y cada uno de estos jóvenes que están ladrando de laborar de aquí, de allá y mantener su vida, no puede cobrar los gastos de este proyecto. Entonces, por ejemplo, Ariel recibió eh, un, un apoyo bastante hermoso por parte de la Autoridad Nacional de Ladino, como también otros proyectos. Y aquí quiero mencionar otros proyectos, además sin mencionar los nombres de los proyectantes. Por ejemplo, una de los estudiantes vino con la idea de hacer lo que se llaman en inglés escape room. ¿Cómo se dice en latino escape room? El Dios sabe, yo no lo sé cómo se dice. Escape room es un juro que un grupo chico de gente entran en una UDA, están recibiendo un texto bastante enigmático y tienen de descubrir los secretos que están escritos en este documento. En el momento que van a alcanzar de hacerlo, van a topar la llave y van a tener la posibilidad de salir de esta UDA. Entonces, ¿cómo se dice escape room? Alegra, esto no lo sé. Puede ser que No, Samir lo sabe. me parece que este es un concepto de los últimos años y mismo en hebreo es una palabra que fue inventada. ¿Sabes qué, profesor Rafael? Podemos inventar una palabra en lugar del escape room. Podemos decir camareta secreta, camareta, no sé, podemos hacerlo nosotros, porque es un Beseder. concepto relativamente moderno. Y como dijiste, es algo que puede interesar mucho a los Los jóvenes. jóvenes, sí, los jóvenes. Y tenemos Y otro proyecto, profesor Rafael, sí, que contamos.
que también es muy interesante y también algo que tiene que ver con los últimos, ¿cómo llamarlos? Con los últimos desvelopamientos, con las redes sociales, con el Internet y con todo esto. Hay dos estudiantes de este curso que decidieron que van a hacer un género de TikTok. Sí, El TikTok es algo que realmente nuestras criaturas conocen muy bien y a decirvos la verdad, a mí también me gusta mucho, aunque son episodios muy cortos en los cuales se puede traer una idea, se puede hacer realmente muchas cosas. Entonces, dos de las estudiantes de este grupo decidieron que van a tomar sobre ellas este proyecto de crear una imagen, como me parece que en Argentina esta imagen es Mafalda, ¿no? Los argentinos la conocen bien, ¿no? Vamos a crear una imagen que sea que la una van a llamar imagen Tanti Rosa. tantirosa, que va a ser una imagen muy sefaradí. Sí. Una una tía sefaradí, que van a hacer también un logo y van a vender también Objetos, sí, productos con este logo de la tía de Tanti Rosa, de Tanti Rosa. Sí, sí. estos son realmente, bueno, Ariel nos explicó anchamente lo que él está haciendo y el proyecto de Ariel es algo que realmente es muy interesante y es muy interesante en el campo de música, es algo que realmente nos puede ayudar mucho. Pero también chicos proyectos como estos que mencionaste tú y como el TikTok pueden llevarnos realmente, pueden ser el puente que nos lleva a la nueva generación. Sí, justo, justo. Entre los objetos que ellas quieren producir, tienen camisas con el logo de Tanti Rosa que está diciendo unos refranes en judeo español, chantas marcadas con el logo de Tanti Rosa, tienen allá, no sé qué más. Devantales de la Tanti Rosa que quieren distribuir los devantales. En cada devantal van a meter allá un refrán del guisado sefaradí, eh, chinis, copos marcados con el logo de Tanti Rosa. Ese es un proyecto. El Y escape room es... sí, y no nos Sí, olvidaremos del proyecto, no, para mí un proyecto muy interesante es, bueno, lo que la autoridad del latino, la autoridad nacional está haciendo en estos días mismo es, eh, es el proyecto de MITUC, de, ¿cómo se dice? del logo, de marcar de nuevo los productos de la autoridad. Sí, de tener un logo que cuando la gente lo ve, van a saber que se trata de la autoridad. Es una manera de, si quieres, de caracterizar la autoridad. Ujú. Esto se llama el branding Branding del, en en inglés se llama inglés, me branding. parece que también en español, ¿no? Branding, sí. El branding de la Sí. autoridad, sí. Entonces es un proyecto que va a tomar mucho tiempo, pero es un proyecto, me parece muy importante, porque sin esto hoy no podemos vender, como se llama, ¿no? Nuestra identidad como autoridad nacional.
Entonces, en este proyecto muy interesante, una de las estudiantes nos va a acompañar, porque, bueno, nosotros, el branding para nosotros, para la gente que ya tienen más de 50, 60 años, es algo relativamente nuevo. Si la autoridad tenía un logo, es un logo que hoy día es, ¿cómo vos puedo decir? El logo que la autoridad tiene hoy día no es bastante atractiva, no es bastante atractiva y la gente que ve este logo no sabe que se trata de la autoridad. Lo que queremos hacer es tener algo que cuando la gente ve esta imagen, pense, pishin, en la autoridad. Justo, sí. En- Bueno, el branding es un proceso bien complicado y cal hacerlo con gente que entienden de este campo. Yo me acuerdo muy bien cuando vino el doctor Salti con la idea de abrir, de establecer el Instituto Salti en la Universidad Bar Ilan. La primera cosa que hicimos en Juntos es que rompimos la cabeza sobre el logo del instituto y el branding del instituto, cosa que hoy en día ya está laborando muy bien y la gente cuando ven el logo del instituto ya conocen, esto es el instituto, donde está, lo que está haciendo y todos los productos, digamos, productos académicos que este logo puede ofrecer. Lo que pasó con la Autoridad Nacional de Ladino es que el logo de la autoridad ya tiene más de 30 años. 30 años es bastante tiempo de trocarlo, Renovarlo. de renovarlo, de pensar de modo moderno, cómo renovarlo, cómo traerlo a la nueva generación, porque la nueva generación hoy en día tienen otras demandas, están buscando otras cosas y aquel logo de la sinagoga, del tránsito de Toledo, puede ser que elaboró muy bueno y puede ser que tenemos de trocarlo y esto es otra de las cosas que estamos haciendo. Bueno, yo estoy viendo que el tiempo pasa y quería presentar otros dos proyectos. Uno se llama Rutas de Lengua y Cultura de los Ladino Hablantes. Dos guiadores que teníamos entre nosotros en este grupo de los estudiantes vinieron con la idea de organizar viajes en Jerusalén, en el sur de Tel Aviv, en otros lugares en Israel, que se llaman Rutas de Lengua y Cultura de Ladino. Y otro proyecto muy hermoso es de publicar un librico con los piyutim y con las tefilot para cada día Fiestas. en día y también para las fiestas judías en ladino, cosa que hoy en día no existe. Aquellos que están buscando, digamos, las berajot para Rosh Hashanah o las berajot eh, eh, para encender las candelas de Hanukkah, no pueden toparlos con mucha facilidad. Y uno de los chicos de este curso vino con la idea de publicar un libro de berajot, un libro con estas berajot especiales, y lo vamos a hacer. Esto se va a publicar bajo de la Autoridad Nacional de Ladino con una iniciativa que nació en este curso. Bueno, eh, para terminar, Ariel, si quieres tomar la guitarra y contar un poco lo que nosotros, tú y yo, tenemos que hacer en el segundo semestre en la Universidad de Bar Ilan. Por favor, te estoy dando la... Wow. Sí, Bueno, yo voy a tener el honor de tomar parte como un otro maestro en el curso de profesor Rafael sobre la música del ladino con sus varias
varias clases, ¿cómo se dice? Con sus varias... em, y vamos a hacer, también vamos a tocar en el curso, vamos a empezarnos cualquier coplas y ritmos que son típicos de varias partes del mundo sefardí. Y profesor Rafael vas a hablar de la literatura y de la historia de la literatura y va a ser muy interesante. Y yo Sí. estoy, sí. Aquí pues quiero mencionar que antes, no me fío que lo estoy quitando de la boca, antes 30 años yo tenía un curso conjunto con el profesor Edwin Sarussi. Yo hablé de la literatura, el profesor Sarussi, que es uno de los grandes musicólogos del campo sefaradí, habló de la música. Vinieron estudiantes de los dos departamentos de literatura y del departamento de música. Y entonces estuvimos él y yo en la misma clase hablando sobre literatura y música. Y este semestre, el semestre que viene en febrero de 2026, yo voy a tomar al lado de mí a Ariel Lázaros y yo voy a hablar de literatura. Ariel va a mostrar la música y va a hablar sobre la música sefaradí. Y si quieren Dios, con el tiempo lo vamos a meter en el camino a Ariel para que tenga la posibilidad de dar clases en el Instituto Salti, si quiere el Bezrat Dios. Hashem. Sí. Son cosas que cale hacerlas con mucho cuidado. Bueno, Alegra, última palabra por su parte. Bueno, entonces hablemos de los proyectos, hablemos de lo que la autoridad quiere hacer, está haciendo y seguramente que necesitamos mucho lavoro da ainda. Y este laboro será posible solo si todos nos dan mano, porque si no tenemos ayuda y especialmente si no tenemos encorajamiento de los ladino amantes, no podemos continuar en nuestro laboro. Sí, Entonces, por favor, encorajamiento y apoyo. sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alegra, y muchas gracias, Ariel Lázaros. Y Muchas estamos dando gracias. atrás la palabra a Jack. Merci mucho a todos. Otro programa muy interesante. Ahora vamos a meldar como cada semana algunos saludos y demandas que hay en el chat. Va a pasar el micrófono a Samir que nos melda los comentarios y demandas. Samir Burón. Hola, merci mucho por el encuentro. Me da mucha alegría sentir todos los proyectos nuevos que estamos teniendo. El primer mensaje que tenemos es de Miriam, que dice buenos días y buena semana a todos. Siempre orosa de sentir nuevos saberes de proyectos para adelantar nuestra lengua. Gracias a Shmuel y Alegra y gracias a Jake y Zamir. Levana Galanti dice buenas tardes, semana buena y clara. Saludos de Folon Israel. Nisim Ashkenazi dice, muchas gracias al profesor Rafael y Alegra Amado, al laboro sacro que has hecho en el Instituto Santi. Kol hakavod, Nisim Ashkenazi de Israel. Clara dice, buen día, qué buena idea de hacer Shabbat en ladino. Saludos de Guatemala. Rachel Amado Bornik dice, yo creía que Kabbalat Shabbat se hacía en el Cal solo, en la Keilah solo. Y dice que quería saludar a Alegre y Samuel en primero, bravo por esta maravillosa iniciativa. Miriam dice, qué Gracias. hermosura, Ariel. Rosa Pereira dice, maravilla que somos tantos en el mundo que no queremos que el ladino muera. Rachel Amado Boni dice, maravilla. Clara dice, colacabot. Y dice Rachel Amado Borni que puede llamarse camareta de liberación al escape room. Muy bien, me parece buena idea. Tenemos, maravilla, me plació mucho colacabot, dice Edith. Dice Rachel Amado Borni también que Liliana Mosa hace Mafalda en ladino. René Martín dice, tengo mucha admiración por los esfuerzos de los estudiantes, qué buen laboro para adelantar nuestra lengua. Em,
Y dice Rachel Amadoboni también que muchas berajot en ladino tenemos entre los mensajes de Yehuda Tzvi de Bendicha Memoria en Ladino Comunidad. נכון. Sí. Yo puedo Y la decir música. buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios. Alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios. Alegres y sanos. Bravo, bravo. Allegra, un beso. También, gracias. ביי ביי. Bye Bye bye. bye. Merci Merci para mucho. todos. Merci Merci mucho. mucho, semanada Con la buena. liviano que usted haga. Tenés mucho Gracias. deseo. אמן, Buena אמן. semana תודה a רבה. todos. Gracias, Rachel. Un beso. שלום, שלום. Muchas Shalom gracias לכולם. a todos. להתראות.